Hola, buenos días. Me dejaba el agua de trago y tengo la voz un poco así, rara. Bueno, en Jesús fuerte soy. La verdad es que ciertamente es así. Cuando uno considera la persona y el mensaje de Jesús, ahí uno ve consistencia. Nadie como Jesús a lo largo de la historia, ¿no? Con su enseñanza y con su vida, nos ha demostrado esa fortaleza, esa roca para nosotros. Y qué bueno que estemos cimentando nuestra vida en sus enseñanzas, en su obra, en su persona. Estamos en un momento de transición, estamos viendo a un Timoteo joven que está recibiendo de Pablo pues la responsabilidad, como Josué la recibió de Moisés, de seguir adelante con el plan que Dios tenía, indistintamente de que las personas duren más o menos, ¿no? Vivan o mueran, la obra del Señor sigue. Entonces Pablo le está diciendo que los tiempos que vienen son difíciles, van a ser complicados, peligrosos. Y siempre ha sido así. Cuando pensamos en esto, pensamos que nuestra generación es la más complicada de todas, ¿no? Tiempos difíciles en los que un cristiano pues tiene que vivir de manera diferente, tiene que creer de manera diferente, tiene que vivir de manera diferente, tiene que actuar de manera diferente. Eso no es fácil cuando vemos que la mayoría de la gente no lo hace. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el éxito en creer diferente, en ser diferente, en vivir diferente, tendrá muchísimo que ver, como vimos la semana pasada, con el lugar que ocupa la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra que ocupa en nuestra vida. Decía Pablo que desde pequeño Timoteo ha sabido la Escritura. Y esa Escritura le puede hacer sabio para conocer a Jesús. La verdad, la Escritura pretende llevarnos a la salvación que es en la persona de Jesús. Pero no solamente eso, sino que la Escritura puede también llevarle a la madurez personal, ¿de acuerdo? Capacitarle, llevarle a ser completo, que quiere decir a ser como deberíamos ser y que no somos, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino también la Biblia tiene el poder de capacitarnos para toda buena obra, para formarnos en la predicación, en los ministerios. Cada cosa que hacemos, la Biblia tiene también una función capacitadora, nos capacita para eso que hacemos en todos los ámbitos. Así que eso es así. El texto de la semana pasada hablaba de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez que Pablo afirma ese hecho, va a decir lo siguiente. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Le ha dicho, sigue haciendo lo que estás haciendo, sufre lo que tengas que sufrir por el Evangelio. Pablo estaba preso por creer de manera diferente. Persiste tú, veíamos la semana pasada, aunque otros no lo hagan, tú sigue haciendo lo que estás haciendo desde la infancia. Persiste en lo que has aprendido, aunque otros no lo hagan. Y ahora le va a lanzar pues un desafío y dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, si la palabra es lo que Pablo dice que es, inspirada por Dios, por tanto útil, ahora le encarga predicar esa palabra. Le desafía, te encarezco, te desafío, y Dios y el Señor Jesús son testigos a que predique la palabra. Si es inspirada por Dios, si te lleva al conocimiento del Evangelio y puede llevar a otros al conocimiento del Evangelio, si te ha convencido profundamente los argumentos de la Biblia, si te está capacitando y te va a capacitar para el ministerio que Timoteo estaba desarrollando en Éfeso, que era pastor, como sabemos, y en la etapa que sigue, que va a ser un sustituto del apóstol Pablo, te encarezco, te lo pido. Encarecer algo es subir el precio de esa cosa. Lo que está diciendo Pablo aquí es que, mira, te he estado dando muchos consejos,
pero ahora subo un poco el listón. Y aquí esta palabra en griego hablaba de pedir a alguien bajo juramento que hiciese algo, con testigos. Cuando había que hacer algo importante y hacerlo bajo juramento, se hacía con testigos delante. Bueno, eso también es costumbre, ¿no? Estas personas son testigos de esto que te estoy pidiendo que hagas, ¿no? Y Pablo pone como testigos a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Dice que va a juzgar a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Mirad, habla de nuevo de la esperanza cristiana de que Jesús regresará y establecerá un reino. Y aquí incluye el hecho del juicio. La Biblia habla de un juicio, de cómo hemos vivido la vida delante del Señor. Los que hemos creído en el Señor somos justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, pero habrá un juicio. Lo dice aquí Pablo, ¿no? Que juzgará a los vivos, a los que están vivos en ese momento cuando regrese, y también a los muertos que serán resucitados en su manifestación cuando regrese en su reino. Muy interesante que la palabra manifestación es la palabra que se utilizaba cuando un César venía victorioso de una batalla. Entonces iba a visitar una ciudad. Entonces los ciudadanos de esa ciudad, de ese pueblo, pintaban las casas, arreglaban las calles, vamos, como pasa hoy. Cuando viene el alcalde, limpiamos, mandamos allí, ¿no? Era dar un recibimiento extraordinario y que todo estuviese bien. Yo me acuerdo en la milis cuando venía el capitán general, estábamos 2 semanas limpiando, pintando todo aquello que estuviera en orden, ¿de acuerdo? Pues, es una costumbre que viene del pasado. Entonces era una costumbre cuando venía un general victorioso de una batalla, pues el pueblo le recibía con las calles limpias, con alfombras, con flores, todo eso. Esto es la idea del regreso de Jesús. Va a regresar victorioso, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que estar preparados en esa manifestación y en ese reino. Por lo tanto, es una esperanza que transmite, pero está desafiando algo. Y en este caso, Dios y Jesús, que van a regresar, son los testigos de esta petición, de este encargo solemne que le está haciendo. La descripción, el desafío, es que predique la palabra. Que prediquen la palabra. Y añade la forma en que tiene que hacerlo. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Decía la semana pasada que Pablo es extraordinario, escoge las palabras correctas, adecuadas, que luego vamos a ver, y efectivamente en relación con la predicación incluye esas palabras que son importantes. Cuando él llega al final de su vida, el último encargo, la última petición que hace a su discípulo Timoteo es que prediques la palabra de Dios. O sea, muy interesante eso, porque a lo mejor, ¿qué dirías tú en tu último momento? ¿De acuerdo? En este caso le dice, predica la palabra de Dios. Pablo tenía tal convicción en la importancia de la Escritura, que consideraba inspirada por Dios, que tienes que predicar esa palabra, ¿no? No solamente debes creer, no solamente debes obedecer, sino que también debes predicar. Cosas que también tenemos que hacer nosotros. No solamente creemos, sino también tenemos que compartir la palabra, tenemos que predicarla. Y eso es lo que el mundo necesita. Este mundo peligroso del que ya Pablo ha estado hablando, necesita que alguien predique la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Que no cuente historias, que no cuente chistes ni cosas parecidas, que no sustituya la predicación por otra cosa. En algunos momentos se puede escuchar esto de la predicación, una persona hablando ahí durante 40, 50, depende del tiempo que cada uno predica. No, ¿por qué no quitamos eso y ponemos más alabanza, más testimonios personales? No. Que prediques la palabra. Mira, aquí hay una cosa importante. A veces la gente cuando viene a la iglesia se sorprende de que nosotros enfatizamos mucho la palabra. Bueno, no se puede creer en Dios sin la palabra, no. Porque ¿de qué Dios estamos hablando? Si no es el Dios que surge, ¿crees en Jesús? ¿De qué Jesús estamos hablando? Si no es el que surge de la palabra, ¿no? Mira, si Dios existe y es el creador del universo, para nosotros, con una mente finita, es imposible conocerle. Prácticamente es que es necesario que Dios sea el que nos hable. Porque nosotros, si no tuviésemos, decía el otro día, si no tuviésemos la Biblia, habría
7.000 millones de religiones, cada uno tendría la suya. 7.000 millones de ideas sobre Dios, cada uno tendría la suya, ¿me entendéis? Pero gracias a que tenemos una roca, una referencia, podemos... Y esa referencia no es nuestra, sino que Dios mismo, que existe, que se ha revelado, tiene que revelarse, porque si no nosotros no podemos descubrirle por nosotros mismos, ¿no? Y entonces nos ha dado su palabra. Así que, si la Biblia es la palabra de Dios, digo yo, ¿qué cosa mejor hay para leer? Es verdad, esto deberíamos de asumirlo, ¿no? Si afirmamos los evangélicos que la Biblia es la palabra de Dios, viene de Dios, ha sido inspirada por Dios, aunque ha usado hombres, pero esa es una palabra que Dios ha soplado para que tengamos lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué no la leemos más? Porque Dios quiere hablarnos a través de ella y quiere revelarse, cosa que nosotros no podríamos hacer. Por lo tanto, Pablo ve que eso es así, que si eso es así, si Dios se ha revelado porque existe y ha tenido que hablarnos porque nosotros no podríamos conocerle de otra manera y lo que Dios nos ha dicho está en su palabra, no podemos predicar otra cosa, ¿o no? No podemos predicar otra cosa. Y ahora Pablo está hablando de la predicación, pero incluye unos elementos, cuatro aspectos de la predicación. En primer lugar dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. En primer lugar, la palabra tiene que ser predicada. Y ahora nos da una serie de aspectos de la predicación. A tiempo y fuera de tiempo. Bien, esto puede ser mal interpretado. Puede decir, bueno, pues yo tengo que ir con la Biblia y ahí meter la Biblia a la fuerza en cada momento, porque si no, no soy obediente en ese sentido de predicar la Biblia a tiempo y fuera de tiempo. No es pegar bibliazos sobre la cabeza de la gente y así estás cumpliendo lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí es que tienes que aprovechar toda oportunidad, en todo tiempo y en todo lugar, en toda situación. Porque es urgente el mensaje de la Biblia, porque tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la condenación, porque hay un juicio, lo ha dicho antes, ¿no? Va a haber un juicio. Y amigo, y la oportunidad de estar bien con Dios es ahora. Por lo tanto, es urgencia, la urgencia de la predicación. No lo podemos dejar para otro día. Tienes que aprovechar todo momento, todo lugar, toda circunstancia, porque es asunto de vida o muerte, no solamente personal, sino eterna, para aquella persona que no conoce a Jesús. Así que aprovecha todas las oportunidades que puedas para predicar esa palabra. Y eso también es para nosotros hoy. Predica la palabra, pero no solamente el domingo se predica la palabra desde aquí, ¿no? ¿Me entendéis? Cada uno de nosotros tiene que, en ese sentido de urgencia, tiene que aprovechar la oportunidad que se presenta. Y a veces estamos hablando que es bueno decir, bueno, Señor, este día dame alguna oportunidad. A lo mejor se presenta la ocasión, pero deberíamos vivir con esa sensibilidad, ¿de acuerdo? Que se nos ha confiado una palabra que es poderosa para salvar, ¿de acuerdo? A todo aquel que cree. Por lo tanto, tiene que ver con la urgencia de la predicación de la palabra. En segundo lugar, dice, predica la palabra también adecuadamente, no solamente urgentemente, aprovechando todas las circunstancias, sino adecuadamente. ¿Por qué adecuadamente? Porque dice, redarguye, reprende y exhorta. Ya vimos en el capítulo anterior que Pablo estaba diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, además útil, ¿para qué? Enseñar, es una función de la Biblia. Corregir es otra función de la palabra. E instruir en justicia. Y ahora aquí añade dos cosas más. Repite una y añade dos más. Ahora, estos son como tres elementos clave en la predicación, en una equilibrada predicación. En primer lugar dice redarguye. Esto es cuando la palabra se dirige a la mente de la persona, ¿de acuerdo? Redarguir es convencer, llevar a la gente a la convicción de que es pecador, que necesita a Cristo, a la convicción de cosas espirituales. Por lo tanto, la Biblia tiene esa función de dirigirse a la mente de la persona, ¿de acuerdo? Para que esa persona entienda y llegue a la convicción, dice Pablo de Timoteo, que él se ha convencido a través del conocimiento de la Escritura. Porque decíamos, no es la fe de tu padre, de tu abuela, tiene que ser tu fe. Tú te tienes que convencer personalmente. Y si tu madre y tu abuela dejaran la iglesia, tú tendrías que seguir adelante porque tú fuiste convencido. ¿Me entendéis? Entonces, aquí es una
una función de la Biblia que tiene que ver con la mente, con llegar a la mente de las personas para llevarles a la convicción con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence también a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Pero en segundo lugar tiene una función de reprensión. Esto tiene que ver ya con la moral, con la conducta de la gente, con la conducta de las personas. Cuando hay algo que no está bien, la Biblia nos lo dice. ¿A que sí? Por eso es muy interesante que la Biblia, otro de los argumentos por qué la Biblia viene de Dios, porque si fuera escrita por hombres, el hombre tiende a ocultar, como solemos hacer, aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y la Biblia no hace eso. La Biblia ahí nos dice cómo somos y la necesidad que tenemos. Por lo tanto, hay una función moral también de la Biblia de corregir algo que no está bien, algo que uno está haciendo mal. Hay a veces personas que vienen a la iglesia y dicen, alguien le ha tenido que decir al pastor lo que me pasa porque la predicación de hoy era para mí, ¿no? Pues mira, estamos en una serie que esto está planificado desde hace tiempo. No es que yo hoy estoy predicando algo porque me he enterado que ha venido alguien que necesita este mensaje, ¿me entendéis? Pero es la función de la Biblia. O sea, tiene esa función moral de que cuando uno escucha algo que corrige una conducta determinada, una acción determinada, pues nos toca. Y eso tiene también que ser una función de la predicación de la Biblia. Y en tercer lugar dice exhorta. Esto tiene que ver ya con una función emocional. Exhortar es animar, empujar, orientar, ¿de acuerdo? A seguir la correcta dirección. Pues esas son tres acciones para predicar la Biblia, como hemos dicho, no solamente urgentemente, sino también adecuadamente. Estas tres funciones pueden hacer que, como decía el otro día, que nos sintamos incómodos en la silla. ¿A que sí? Porque no nos gusta esa función de corrección, esa función moral que señala algo que no estamos haciendo. ¿De acuerdo? No nos gusta eso. Entonces, cuando eso nos ponemos así un poco molestos porque la Biblia está descubriendo algo que no está bien en tu vida. Pero es una función de la predicación. Es una finalidad que tiene la predicación, porque si no, no hay corrección. Estaba leyendo en un libro una historia de un pastor famoso que iba a dirigir la palabra a un grupo de gente muy sumamente inteligente, catedráticos y gente muy inteligente. Entonces le preguntaron, oye, ¿qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser tu mensaje a estas eminencias de la cultura y del pensamiento? Y de ¿qué les voy a decir? Lo que les digo a todo el mundo, que son pecadores y que necesitan un Salvador. ¿A que sí? Podemos decir, bueno, estas personas no necesitan. ¿Cómo que no necesitan? ¿Me entendéis? Todos necesitamos estas funciones que hemos dicho antes. Así que si estamos dando coba, si estamos haciendo la pelota desde el púlpito, si estamos diciendo lo bueno que somos, lo bien que lo estamos haciendo, no estamos predicando la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no reconozcamos lo que estamos haciendo, que agradezcamos, alabemos y debemos hacerlo, porque a veces somos también mezquinos en eso. ¿De acuerdo? Cuando alguien hace un bien, deberíamos decir, oye, gracias por eso, ¿no? Pero yo he escuchado personas que dicen, no, yo soy evangélico, pero yo no reconozco nunca nada, no va a ser que se le suba a la cabeza. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tenemos que honrarnos los unos a los otros, reconocer el bien que otros están haciendo, ¿de acuerdo? Porque si no somos mezquinos en eso. Tenemos que hacer eso. Sería mezquino no hacerlo. Pero también es verdad que la cara opuesta de la moneda de la predicación incluye redarguir, reprender, exhortar lo que no está bien. Lo que no está bien en la cultura, en el mundo, en la sociedad, en la política, en el gobierno, a nuestro alrededor, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida, pero también en nuestra propia vida. Esa es la función que tiene la Escritura, ¿de acuerdo? Así que debemos usar y aplicar la palabra de Dios de manera adecuada para incluir esos tres elementos que hemos dicho antes, ¿no? Y por eso es tan importante la formación. O sea, que una persona se convierta hoy y mañana esté ya predicando, dice uno, pero esta persona tiene suficiente formación, conocimiento de la Escritura.
No hace falta ir a un seminario, a ver si me entendéis. No hace falta hacer 4 años de teología. Pero sí que es importante, como dice Pablo a Timoteo, para trazar bien la palabra, para trazar un camino que sea derecho, que ayude a la gente a ir adelante y no desviarla para aquí, para allá. Es importante la formación, la preparación, el estudio de la Biblia, ¿de acuerdo? En tercer lugar, predica la palabra pacientemente. Qué interesante, ¿no? Urgentemente, adecuadamente, incluyendo redarguir, reprender, exhortar. Y ahora le dice con toda paciencia. Toda paciencia, que es poca paciencia, mucha paciencia, la mitad de la paciencia. Toda paciencia es con toda la paciencia. Con mucha paciencia. O sea, muchas veces el fruto no lo vemos hoy, lo veremos mañana. O sea, ha habido profesores, profesoras de escuela dominical que han invertido mucho tiempo, muchas horas de su vida para enseñar a personas, a niños, a niñas en la iglesia, ¿de acuerdo? Profesores en el ámbito secular que invierten tiempo en sus alumnos y tal, y no ven el fruto. Hasta dentro de 40 años, cuando alguien se acerca, usted fue profesor mío, y ahora ¿en qué trabaja? Estoy en la NASA, soy astronauta, ostras, mira. Aquí, el fruto, ¿me entendéis? Entonces, si somos impacientes, en el fondo pensamos que nosotros cambiamos a las personas. Entonces, cuando estamos evangelizando, tenemos que también tener un grado de paciencia, entendiendo que nosotros no producimos conversiones, ni producimos cambios en el carácter de las personas. Tenemos que ser ejemplo, pero no podemos cambiar a las personas, ¿me entendéis? Entonces, como no seas paciente cuando predique, vas a ser impaciente. Y cuando eres impaciente, haces daño. Porque metes prisa, porque agobias, porque culpabilizas, porque quieres reacciones instantáneas, ¿no? ¿De acuerdo? Ay, he predicado el evangelio. Bien, ¿cuántos se convierten aquí después de la predicación? ¿No? Nadie. Entonces empieza. No, pero no hay nadie que... ¿Me entendéis? Entonces, tú predicas la palabra y... ¿Me entendéis? Tienes que tener paciencia. Ya sea que estés enseñando a niños, ya sea que estés enseñando a adolescentes, a mujeres, a hombres, en un grupo pequeño. A veces tú estás predicando algo que está claro, que es evidente, que ya tendría que ser obedecido y no lo está haciendo, y como pierdes la paciencia, vas a hacer daño. Por lo tanto, dice Pablo, dice, con toda paciencia, Timoteo, con toda la paciencia. Y también finalmente dice que predique la palabra con toda doctrina. ¿Y esto qué es? La doctrina es el conjunto de verdades que están en la Escritura. La doctrina no es solamente una doctrina. No podemos ser monotemáticos en la iglesia, hablando siempre de la misma cosa. Con toda doctrina. O sea, la idea es que en la Biblia hay de todo. Y que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y por lo tanto, hay que predicar la palabra de manera inteligente. ¿Qué quiere decir eso? De manera inteligente es, como la Biblia tiene tanto, pues, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Porque hay doctrina para eso, hay enseñanza para eso, ¿de acuerdo? Entonces, aplicar la palabra de Dios en el momento, en la necesidad concreta en la que estamos, con toda doctrina, porque hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza en la Escritura, ¿me entendéis, no? Con toda paciencia, y también predica la palabra inteligentemente, no sean monotemáticos, sino que hay enseñanza de todo tipo, y por lo tanto, predica también, como dice Pablo a Timoteo, todo el consejo de Dios. O sea, eso, predicar la palabra inteligentemente es predicar todo el consejo de Dios. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? Predicación expositiva de la palabra de Dios. O sea, no es que yo hoy digo, hoy hay alguien aquí que yo quiero... No. Está la Biblia aquí, el texto que toca para hoy es este. Nadie puede decir, oye, mira, esto me lo está diciendo para mí, ¿me entendéis? Sino que es lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces, la predicación expositiva es aquella que tiene la Biblia por delante, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo digo, si es de papel, mucho mejor. Ya lo he dicho el otro día. Aquello de que somos el pueblo del libro, ya ahora somos el pueblo del móvil. Pero ya no somos diferentes, porque todo el mundo tiene móvil. No quiere decir tampoco, ¿me entendéis? Pero la gente necesita esto, necesita ver el papel, ¿eh? Que somos el pueblo de la Biblia. Estamos perdiendo también eso, ¿de acuerdo? Pero todo el consejo de Dios. Pablo ya a Timoteo le dice,
Bueno, en Hechos capítulo 20 dice, como nada que fuese útil, un ejemplo de que está predicando Pablo toda doctrina, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esto lo dice Pablo en Éfeso, que era la ciudad donde estaba siendo pastor Timoteo. Por lo tanto, Pablo estuvo allí 3 años y Timoteo sabe que Pablo ha predicado todo el consejo de Dios. No solamente ha predicado de un tema, sino que ha predicado de mucho. No tenemos más que leer los textos de Pablo, las cartas de Pablo, para ver todos los temas de los que él está predicando. Por lo tanto, predica la palabra también inteligentemente, porque hay consejo de Dios para cada circunstancia y situación. Bien, ese es el reto. Ahora, en tercer lugar, el motivo para ese reto, ¿no? Para encargarle que predique la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Una nueva versión más actualizada dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no va a soportar la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen los que ellos quieran oír. Mirad, qué interesante que Pablo enfatiza este tema de predicar. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué enfatiza que prediquen la palabra de Dios? Y esta es la segunda razón por la que encarga eso. Porque vendrá tiempo. Porque vendrá un tiempo. Bien, ¿y cuándo será ese tiempo? Parece ser que puede ser en ese momento, pero Pablo está hablando en el futuro. Más adelante, vamos en esa dirección. Y la verdad es que también en nuestro contexto también es así. ¿De acuerdo? Vamos en esa dirección. Cada vez se lee menos la Biblia. Entonces, vendrá un tiempo. ¿Y cuándo será ese tiempo? Mirad, pues nos da aquí algunas pistas, ¿no? Nos da señales, características de ese tiempo que vendrán. Entonces, cuando vemos las señales, podemos determinar si estamos en ese tiempo o ese tiempo va a llegar. La primera característica es que no van a sufrir la sana doctrina. Bien, aquí se refiere Pablo a la gente en general. Aquí la gente. No van a aguantar, no van a soportar este tipo de predicación de la Biblia. Porque les va a incomodar. De alguna manera les va a señalar algo que no está bien en sus vidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no van a soportar eso. No van a sufrir eso, no van a recibir eso. Ahora, sufrir la sana doctrina no quiere decir ser un predicador aburrido. O sea, cuando hablamos de la doctrina ya podemos pensar, aburrido. ¿No? Eso no se puede soportar, ¿no? Y hay gente que dice, oye, es que las predicaciones es que me aburren. Bueno, no debería aburrirnos una exposición sana de la Biblia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también es verdad que a veces podemos, en la manera en que lo hacemos, podemos aburrir a la gente. Un ejemplo. A mí este ejemplo me parece interesante y me reta a mí personalmente. Se cuenta de un joven pastor de un grupo de jóvenes que empezó a trabajar con ellos y le pidió consejo a un profesor de seminario y le dijo, oye, voy a comenzar un ministerio entre jóvenes, por favor, ¿qué me aconsejas que predique? Entonces este hombre sabio le dijo, mira, yo en tu lugar cogería una teología de Berkov. Teología de Berkov es algo que se estudia en los seminarios, que es así de gordo, es como un libro de medicina, que empieza por todas las doctrinas de la Biblia, pero de una manera, ¡pum!, ¿no? Entonces, claro, él vino ese día, hizo caso a esta persona, y vino ese día con el primer capítulo de la teología de Berkov, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, a los 5 minutos él estaba notando que ya los chavales estaban tirándose bolitas de papel, estaban aburridos mirando el reloj y tal, y diciendo ya se está alargando. O sea, él detectó en ese momento que aquello no estaba funcionando. Entonces paró la predicación y dijo, o sea, yo tengo que reconocer que no estoy cautivando vuestra atención, no estoy captando vuestra atención, que os estáis aburriendo. Lo vamos a dejar aquí. Pero yo os prometo que si venís la semana que viene, voy a traer algo de la Biblia que pueda ser útil,
que pueda ser práctico y que podáis llevar con vosotros para vivir vuestra vida cotidiana. Dice que al domingo siguiente, el día siguiente, había el doble de jóvenes, atraídos por la curiosidad a ver qué nos va a decir. ¿De acuerdo? Dice, desde entonces, no tanto era por la predicación, sino a ver, en lugar de la teología de Berkhof, a ver qué les digo, ¿no? Pero realmente él dijo, la palabra de Dios no puede ser aburrida. Y yo me comprometo de aquí en adelante de hacerlo de tal manera que no haga dormir a la gente, que no aburra a la gente. Ahora todos con los ojos. ¿Me entendéis? O sea, sufrir la sana doctrina no quiere decir ser una persona que no se prepara los temas, que no hace todo lo posible para ser actual, para ser relevante, para ser práctico, para captar la atención de la gente. ¿Me entendéis? No significa eso. No significa lanzar tochos de doctrina, que son a veces... Es un reto. Me propuse no hacer impertinente lo que es pertinente de la Escritura. Por lo tanto, es un reto también que requiere trabajo, requiere lectura, requiere preparación. Pero no van a sufrir ese tipo de predicación. Esto la gente. Sino que teniendo comenzón de oír, aquí sigue la gente. Está hablando ahora de la gente también, ¿de acuerdo? ¿Qué es comenzón? ¿Qué es comenzón? Comenzón es una palabra que no se usa, pero en los pueblos se usa. Es cuando te pica algo y te rasca. Algo te pica y entonces ¿cómo calmas el picor? Te pica el oído y te rasca. Ahí tengo un comenzón, te rasca cuando te pica. Bien. Pues la idea de la gente es que la gente tiene un picor de escuchar cosas nuevas. ¿De acuerdo? Y lo que hace para calmar ese picor, pues presta su oído, ¿de acuerdo? Pues presta su oído a este tipo de mensaje, ¿de acuerdo? Así que comenzón es un picor insaciable, un deseo de variedad, de originalidad. Eso que desea tu oído, que se puede cubrir, ¿de acuerdo? Por un buen orador. No siempre un buen predicador. Hay una diferencia entre lo que es un buen orador y lo que es un buen predicador. Un buen predicador es aquel que es fiel a la Escritura. Un buen orador es aquel que habla muy bien y hasta te puede vender un coche que pierde aceite. Está muy bien de motor, fíjate. Eso es un buen orador. Pero un buen predicador es aquel que es fiel a la palabra de Dios, ¿no? Así que dice Pablo aquí, dice que va a venir un tiempo en que la gente le pica el oído y quiere que alguien le rasque. ¿Y eso qué es? Pues que alguien le regale el oído, que alguien le halague. ¿De acuerdo? Aquellas cosas que ellos quieren escuchar. Así que eso es tener comenzón de oír. Tienen un deseo, por eso la gente es sumamente curiosa cada vez más. La gente quiere escuchar cosas, pero cosas que ellos quieren escuchar. No cosas que le digan, oye, que tu vida no está bien, ¿no? Entonces, ese deseo está en la gente. Y es un comenzón, es un requemor. Pero también, mirad, comenzón de oír es cuando oímos y no obedecemos. ¿Entendéis? No es solamente una persona que quiere escuchar una novedad, una cosa nueva, sino comenzó de oír es también cuando no queremos obedecer lo que ya sabemos. Hay personas que han escuchado 20.000 mensajes ya, han ido a 20.000 retiros espirituales, apuntan a todos los retiros, van a todas las conferencias, van a todos los encuentros. O sea, tienen un deseo de oír, pero al final, ¿me entendéis? Eso no cambia la vida, siguen igual. Eso también es comenzón de oír. Escuchar, a ver quién predica mejor, allí me voy, porque este predica muy bien, allí me voy. Pero eso no transforma la vida. Así que eso es también otra señal, otra evidencia de ese tiempo que vendrá. En tercer lugar, dice que se amontonarán, hasta aquí hemos visto la gente, pero ahora aquí habla de los maestros. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, como lo que la gente quiere oír eso,
pues van a surgir a montones. Mirad, dice que se amontonarán. Surgirán a montones personas que predicarán lo que la gente quiere escuchar. ¿No? O sea, podríamos decir, como el público desea eso, pues hay alguien que se lo va a dar. En este caso, los maestros. Y los maestros tienen la intención no de llevar a la gente al conocimiento de la verdad según su propia concupiscencia, según su propio deseo o interés. No les van a guiar en la dirección correcta, sino en la dirección del maestro, del comunicador, del orador, ¿de acuerdo? Y es cómo funciona la sociedad actual. Mirad, los programas de televisión se configuran de acuerdo a lo que la gente quiere. No a lo que la gente necesita, sino que la gente quiere. Hay una estadística, hay una encuesta que se hace, la gente quiere esto, pues vamos a hacer un programa que les dé eso. Pero es al revés en la Biblia. No comunicamos lo que la gente quiere escuchar, sino comunicamos lo que Dios quiere decir. ¿No? Lo que Dios quiere decir. Es la gente la que tiene que adaptarse a la Biblia, no al revés. No al revés. Por lo tanto, dice que como el público en general es inclinado a eso, pues tranquilo que van a surgir a montones personas que configuren su predicación, su enseñanza, de esa forma, para que ellos escuchen a aquellos que quieren oír. Pero aquí hace falta muchísimo discernimiento para discernir esto. O sea, cuando uno ve algún programa por ahí que hay en Netflix, en HBO, sobre las sectas y todo eso, uno dice, hay que ver los líderes de las sectas, ¿no? Y tal. Pero también dice uno, hay que ver la torpeza de la gente. Cómo la gente se traga, cómo la gente se cree eso. Pues se lo creen. Pues se lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Y como habla muy bien, ¿entendéis? Como me lo paso bien, porque es gracioso, porque, ¿me entendéis? Todo eso, ¿no? Entonces, hace falta discernimiento. Alguien me decía, dice, estuve en un sitio, dice, y la persona que salió a hablar no salió con la Biblia, habló. Claro, eso es discernimiento. Porque, ¿entendéis? Que también salgamos con la Biblia no quiere decir que estemos predicando la Biblia, puede estar ahí de adorno, ¿entendéis? Pero tenemos que tener el discernimiento para ver si es un buen orador que habla muy bien o si es un verdadero predicador que es fiel a lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Hace falta discernimiento y para tener discernimiento hace falta conocimiento. Si tú no conoces la palabra de Dios, alguien venga que tenga don de palabra, ¿entendéis? Que te haga reír, te lo vas a creer, porque no tienes conocimiento. Importante que conozcamos personalmente, leamos la Escritura. Así que estos son los maestros que van a surgir a montones. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Bien, ahora aquí de nuevo la gente. Como hay maestros que hablan de esta manera, el resultado es que estas personas se van a apartar de la verdad, su oído lo cierran a la verdad y lo abren a cuentos, a historias, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que no querrán escuchar a aquellos que predican la verdad y escucharán a aquellos que les cuenten cuentos, historias, fábulas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no sea la predicación de la palabra de Dios. Así que no quiere decir que no escuchan. No quiere decir que no creen, porque escuchan y creen. Pero lo que estas personas dicen. Pero el que no escucha la palabra de Dios, no es que deja de creer en la palabra de Dios, sino es que cree cualquier cosa. O sea, es interesante esto, ¿no? Que cuando estamos hablando con la gente, dice, es que cada persona tiene una creencia.
¿A que sí? Cuando tú te pones a hablar de... Cada persona cree algo. Hasta los ateos creen cosas, tienen sus creencias, sus convicciones, ¿no? Es que no quiere decir aquí que esta gente no deje de creer. Es que creen cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Cuando una persona rechaza la verdad de Dios, creerá cualquier otra cosa. Y creerán cosas que pueden parecer hasta ridículas y supersticiosas. Pero apartar la verdad del oído no solamente no es no querer escuchar. Esas personas que ya no quieren escuchar la predicación, sino que quieren escuchar otras cosas, ¿no? Es también no querer obedecer. O sea, apartar de la verdad el oído es cuando tú estás escuchando algo y no lo quieres obedecer. También estás apartando el oído de la verdad, ¿o no? Porque no quieres obedecer. Vendrá un tiempo, dice Pablo, en que la gente no va a soportar la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Así que ese es el mundo en el que tenía que vivir Timoteo. Es el mundo en el que también vivimos nosotros. O sea, que esta es la sociedad también nuestra. Una sociedad que está dispuesta a escuchar cualquier cosa menos la verdad, y esto lo podemos comprobar cuando hablamos del Evangelio. Puede soportar cualquier tipo de mensaje, pero que no se les diga la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, no importa lo que la gente quiera escuchar. No importa que los falsos maestros atraigan a mucha gente y la gente se vaya tras de ellos. No importa. Tú, y también nosotros hoy, predica la palabra. Predica la palabra. Porque es el poder de Dios para salvación. Él es instrumento, la palabra de Dios es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para llevarnos al conocimiento de Jesús, a la salvación, pero también a la madurez personal, al ministerio, a la capacitación para el ministerio. Predica la palabra. Hazlo urgentemente. Aprovecha todas las oportunidades, que vivamos con esa conciencia, Señor, dame alguna oportunidad hoy, ¿no? Y ser sensible si surge esa oportunidad. Aprovecha. Hazlo también adecuadamente. A veces tendrás que convencer, otras veces tendrás que reprender, otras veces tendrás que consolar. Convence a los que dudan, reprende a los que no lo están haciendo bien, consuela a los que están sufriendo. Pero hazlo pacientemente. Ten paciencia. Porque Dios es el que cambia a las personas y cambia las vidas. Pero también hazlo inteligentemente, con toda enseñanza, con toda doctrina, de manera expositiva, porque cuando lo hacemos estamos predicando todo el consejo de Dios. Eso es lo que debía hacer Timoteo en el siglo I y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo en el tiempo presente. Predica la palabra. Ya habíamos escuchado antes de leer la Biblia otras cosas, otras historias, otros puntos de vista acerca de Dios, pero no nos satisfacían. Pero cuando llegamos a Jesús, cuando leímos el Evangelio, cuando leímos la Escritura, amigo, esto es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿De acuerdo? Así que si la palabra toca tu corazón, ven a Jesús. Reconoce que sí, que puede que la Biblia en un momento toque y te diga que necesitas de Cristo porque lo necesitamos, que somos pecadores, que nuestra vida no va tan bien como decimos que va, que necesitamos ayuda. Pues Jesús vino a morir en la cruz por ti. Y el ministerio que recibe la Iglesia, sea cual sea el tiempo en el que estemos, quiera la gente o no quiera la gente oír, es seguir predicando la palabra. Porque ella es el poder de Dios para la salvación. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque es verdad, es un referente, es una roca, es la verdad que viene de ti, de tu boca. Y ayúdanos, Señor, a seguir predicándola, aunque la gente no la quiera escuchar, Señor. Y ayúdanos a ser fieles a la exposición de tu palabra, Señor. Pegados a ella, porque solo ella puede tocar el corazón, convencer, exhortar, redarguir, instruir en justicia. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y te pido que nos des un mayor deseo de conocerla y de estudiarla y también de obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.